Todos ustedes saben que la historia está llena de hombres que han clamado muchas veces haber dicho, yo soy Dios. La historia está llena también de hombres que han dicho que ellos traían un mensaje de Dios. Y otros han dicho que no solamente traían un mensaje de Dios, sino que el mundo debería adorarlos a ellos como dioses. Entre estos encontramos a los Césares romanos, que se enfermaron de poder y se hicieron llamar a sí mismos dioses. Pero sus vidas esquizofrénicas, sus vidas psicópatas, sus vidas anormales nos mostraron que un Dios no podría más que tener un control absoluto sobre su propia persona y sobre su propia mente. Tenemos también a personas como Buda. Sin embargo, es interesante saber que Buda nunca dijo que él era Dios. Él dijo que él podía llevar a la gente a Dios, pero él escribió en su libro Maharanibana Sutta, en sus últimas palabras antes de morir, busquen la verdad. Nunca dijo, yo soy la personificación del Dios del cielo. Tenemos también a Mahoma, que murió 375 años en la ciudad de Medina, después de Jesucristo, y el fundador de la religión de los musulmanes. Mahoma dijo antes de morir, aún no encuentro la justificación de este universo. También tenemos a Confucio, a Lao Tse, y en nuestros últimos tiempos tenemos al gurú Maharaji, que cuando llegó en su vuelo de Oriente a Los Ángeles, California, dijo estas palabras. En este momento se está cumpliendo las palabras de la Biblia en Mateo 24, porque el Hijo de Dios está llegando a Los Ángeles visitando la tierra. Este individuo, como dicen los jóvenes, no se midió. Actualmente, si ustedes van a la India, encontramos a otro hombre en el siglo XX que se llama el Gurú Sai Baba. Esta persona dice que él realmente es Dios y que puede traer a las personas a Dios. Tenemos también a Ron Hubbard, el fundador de la Dianética. Ron Hubbard escribió un libro donde él dijo que el universo es un universo cerrado y que un demonio llamado Semu hace 7,000 años de edad o hace 7,000 años de historia, vino a la tierra y él es el que creó la confusión que existe. Y por el otro lado, no solamente tenemos a personas que han clamado ser dioses o adorarse como Mesías, tenemos al gran Jim Jones que arrastró en Estados Unidos a una secta de quién sabe cuántas personas, se los llevó a la Guyana y los hizo que se suicidaran masivamente. Y él dijo antes de morir que él era el Padre y que todos deberían adorarle a él como Dios. Pero por el otro lado, tenemos también a otras personas que no dicen que son dioses, sino todo lo contrario. Yo los califico los filósofos del siglo XX. Tenemos a Bertrand Russell, que escribió un libro que dice, ¿por qué no soy cristiano? Tenemos a otra persona llamada también Jean-Paul Sartre, que escribió El Muro, escribió La Náusea, y antes de morir dijo en su libro La Náusea, el mundo y el individuo no tienen ningún propósito ni significado más que el propósito y el significado que puedas encontrar en tu propia persona. Entonces tenemos ahorita en el siglo XX dos escuelas. En una escuela tenemos a muchos que se han dicho dioses y en otro lado tenemos a los profetas de la desesperación como Russell, como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche, como Friedrich Nietzsche, como Luke Ward, etcétera, etcétera. Unos te llevan a la desesperación y no te ofrecen nada y los otros te dicen que son dioses. ¿A quién creerles? Damas y caballeros, quiero decirles lo siguiente en esta mañana. En toda la historia, solamente ha habido un solo hombre que hace 2000 años probó, escuchen la palabra que acabo de usar, probó que era Dios. Dijo que era Dios, que su mensaje era de Dios y que el que le veía a él y el que le oía a él realmente veía y oía al Padre. Cualquier persona en esta mañana que diga que Cristo fue solamente un gran revolucionario, o que fue el creador del marxismo, o que es el primer socialista que ha existido, o que simplemente es solamente un maestro de moral, es porque desconoce las evidencias históricas, proféticas y bíblicas acerca de la personalidad más grande que la historia ha conocido.
Nunca jamás se escribió de ningún líder religioso, ni del Sai Baba, ni de Bertrand Russell, ni de Jean-Paul Sartre, ni de Buda, ni de Confucio, ni de Lao Tse. Nunca se escribió de ningún líder el lugar donde iban a nacer. ¿Quién sería su madre? Que sería una virgen. Su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, y no existe ningún libro sagrado, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Ramayana, ni el Corán, ni ningún libro sagrado que nos pueda decir con la exactitud de detalles científicos, arqueológicos, psicológicos, geológicos y de cualquier índole los acontecimientos que el mundo está enfrentando en estos últimos tiempos. Cuando vamos a probar en esta mañana que Cristo no fue un hombre, ni que fue un revolucionario, sino que Él era Dios, nos enfrentamos con dos implicaciones. Si Cristo realmente, probamos en esta mañana que era Dios históricamente, bíblicamente, etimológicamente, lingüísticamente y filosóficamente, en esta mañana tú tienes la luz delante de tu vida. Y en esta mañana tienes dos alternativas: hincarte delante de Él y llamarle mi Señor y mi Dios, o decir en tu vida que es el más grande impostor, psicópata y loco que la historia ha conocido. Pero por favor, nunca vuelvas a decir, fue uno de los grandes iniciados, fue un gran maestro de moral, porque Cristo no nos deja esa tercera alternativa. O Él es lo que Él dijo ser, o es el loco más grande que la historia ha conocido. ¿Quién es el documento que nos puede hablar acerca de Cristo? La Biblia. Y muchos en este momento comienzan, jo, ja, jijiji. Y quiero decirles algo, aquellos jo, y jijijijes. ¿Saben ustedes que el único documento que existe entre los manuscritos más antiguos de la literatura se encuentran la Ilíada y la Odisea de Homero, de cuyos manuscritos existen 643 originales? El único documento más antiguo que la Ilíada y la Odisea es la Biblia, de la cual existen 24.600 manuscritos parciales y completos. Entonces, la Biblia es un documento literario, histórico y filosófico más antiguo, más veraz y más creíble que cualquier otro libro de historia. Es el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Es el libro más traducido, es el libro más leído y es el libro más controvertido. Yo no encuentro en ninguna librería de Sanborns, ni en los hermanos Purrúa, ni en ninguna librería que haya ataques en contra del libro de Buda o en contra del Maharavimana Sutta, pero en todos lados me encuentro, Cristo vivió en Cachemira, Cristo fue un impostor. ¿Por qué se le ataca tanto? Por las declaraciones de que Él dijo que era Dios hecho carne. Damas y caballeros, si todos los manuscritos originales de la Biblia desaparecieran, déjenme decirles que la Biblia podría ser reconstruida, principalmente el Nuevo Testamento, nada más por los padres de la Iglesia. Policarpo, Ignacio, Justino Mártir, Clemente, etcétera, Agustín. Si la Biblia y los documentos originales fueran destruidos, los puros padres de la Iglesia hubieran podido reconstruir por lo que escribieron el Nuevo Testamento. Aún los historiadores no cristianos tienen que admitir que todos los métodos que se le han aplicado a la Biblia ha sido sometida bajo la ciencia, bajo la arqueología, bajo la historia, bajo la geografía, y todos los métodos a los cuales ha sido aplicado este libro hemos encontrado, por ejemplo, el gran escritor inglés Wallace, el general Wallace, que escribió el libro de la película que todos ustedes vieron, Ben-Hur. Cuando el general Wallace comenzó a estudiar la Biblia, él dijo a los reyes de Inglaterra, voy a dar una vuelta por el mundo para probarles que la Biblia es equivocadamente arqueológica, equivocadamente en geología, equivocada en historia, etcétera, etcétera. Después de 3 años que el general Wallace, una de las personas más cultas que han existido en el mundo de la literatura y de la investigación científica, cuando regresó ante los reyes de Inglaterra, se inclinó y dobló la rodilla y les dijo, no me inclino ante ustedes, me inclino ante aquel del cual habla la Biblia, de Jesucristo. Y entonces escribió la novela
Ben-Hur, que todos ustedes han visto en el cine. Y así encontramos con los escépticos, los ateos, aquellas personas que han hablado mal de Cristo, que lo han calificado equivocadamente, es porque son ignorantes. Son ignorantes. No conocen la historicidad y las evidencias tan maravillosamente exactas de la palabra de Dios. Y en esta vida, este mensaje tiene que transformar tu alma. Vamos pues a probar a continuación, en primer lugar, las implicaciones de la deidad de Cristo. Si Cristo probó que Él era Dios realmente en forma humana, entonces creo yo que debes cerrar tu libro de Dianética, de Control Mental, de Ron Hubbard, de Carlos Marx, de Nietzsche y de todos los grandes hombres que tú has leído, los cierras, porque si Cristo realmente probó que era Dios, Él es el único al que tú puedes escuchar. Y Él es el único que puede traer a tu vida palabras de vida eterna. Él es el único que realmente dijo la verdad y todos los demás quedan clasificados como impostores. Si Cristo era Dios, su muerte significaría mucho más que la muerte de un hombre bueno. Sería el sacrificio más grande que la historia ha conocido y la historia de amor más grande jamás contada al mundo entero. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por otro lado, si Cristo no fue Dios, pues vamos a estarle nada más agradecidos por sus enseñanzas y por la vida tan ejemplar como Confucio, como Lao, como los gurús llevan. Pero déjenme decirles algo, si Cristo no fue Dios, es el ídolo y el loco más grande que la historia ha conocido. Vamos pues a continuación a probar primero bíblicamente que Cristo poseía los nombres y títulos de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés se enfrentó una vez abajo del monte Sinaí ante una zarza que comenzó a arder y de la zarza comenzó a salir una voz. Moisés se hincó ante esa zarza y entonces la voz que salió de la zarza le dijo, Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés le contestó a esta voz y le dijo en el capítulo 3 del libro del Éxodo, ¿quién eres y cómo te llamas? ¿Y qué le diré a Israel que eres tú? Y la voz le contestó y le dijo, ve y diles, yo soy el que soy. Escuchen esto, damas y caballeros. El primer nombre de Dios en el Antiguo Testamento es la palabra que se tradujo hebrea, Yahweh. La palabra Yahweh, literalmente traducida Jehová, significa yo soy el que soy. Fíjense ustedes las implicaciones filosóficas y las implicaciones etimológicas de este nombre. Dios le dice a Moisés, diles, yo soy el que siempre ha existido. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que esto fue lo que desató la furia de los judíos. Cuando Cristo, en el griego se traduce la palabra Elohim, que se tradujo Yahvé y que después se tradujo Jehová, significa yo soy el que soy. En el griego es la palabra ego eimi. Y Cristo dijo, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En ese momento, Cristo usaba el título de Yahweh. Yo soy Yahweh. Al decir Cristo estas palabras, lo quisieron matar a pedradas, y encontramos nosotros en el capítulo 8 de Juan, versículo 59, que la pena por blasfemia en Levíticos 24 era la muerte a pedradas, y lo quisieron matar por blasfemo, porque Cristo se usaba y se atribuía a sí mismo el nombre de Yahweh del Antiguo Testamento. Más tarde Cristo les volvió a decir, si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Y otra vez agarraron piedras y lo querían matar. Cristo estaba usando el nombre de Yahweh y estaba diciendo, yo soy el que soy. Y los judíos decían, ¿cómo es posible? Si tú eres solamente un hombre, tú eres el blasfemo más grande que hemos tenido. Y en ese momento lo intentaron matar una vez tras otra vez, porque Cristo se decía a sí mismo Yahweh. Tenemos también, por ejemplo, al comienzo del Evangelio de Marcos,
que Marcos, al introducir a Jesucristo, cita a Isaías capítulo 40, y encontramos el Evangelio de Marcos con estas palabras: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Esa palabra Señor en el hebreo es Yahweh. Enderecen sus sendas. Escuchen, Marcos estaba anunciando que Juan el Bautista iba a preparar el camino de Jehová. Marcos le llamaba al que vendría el Yahweh del Antiguo Testamento. Encontramos nosotros también que Cristo no solamente usó el nombre de Yahweh, no solamente dijo que Él era Dios en Jehová, sino que Cristo también permitió que la gente le llamara Dios y Él dijo que Él era Dios. La palabra Dios usada en el griego es la palabra Theos, T-H-E-O-S. Y en la cultura judía, como ustedes saben, no hay muchos dioses. Entre las razas monoteístas más singulares que la historia conoce son los judíos. Y vemos algunos pasajes donde Cristo es llamado Dios. Hay una secta en México y en el mundo entero que se llaman los testigos de Jehová. Cuando vayan a tocar a tu puerta y te digan que son testigos de Jehová, quiero que ustedes sepan que ellos no niegan la existencia de Dios, en el sentido de que dicen que Cristo no es Dios, es un ángel, le llaman al ángel Gabriel, es un Dios pequeño, pero no es Dios. Señores testigos de Jehová que nos acompañan en esta mañana, acompáñenme a recorrer las evidencias de que Cristo permitió que se llamaba Theos. Fíjense ustedes en Hebreos capítulo 1, versículo 8, que dice la Biblia: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí se está citando el Salmo 45. El Padre llama al Hijo Dios. Tenemos en 2 de Pedro 1:1 que el apóstol Pedro escribe: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro le llama a Cristo Dios y Salvador. En Tito 2:13 dice la Biblia: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez se le vuelve a llamar a Cristo Dios y Salvador. Tomás, que dudaba de la resurrección de Jesús, se les apareció Cristo a los discípulos y Tomás les dijo: hasta que yo no metiere mi mano en la señal de sus clavos y metiere mi dedo en el lugar de su costado, no creeré. Cuando Cristo se le aparece a Tomás, en Juan capítulo 20, Cristo le dice a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Escuchen, Tomás entonces le respondió a Jesús y le dijo: mi Señor y mi Dios. Cristo aceptó ser llamado Dios. En Isaías 9:6 se escribe acerca del Mesías que vendría. Escuchen, antes de que Cristo viniera, 800 años antes, el profeta Isaías escribe y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte. Y eso está en las Biblias de los testigos de Jehová. Abre tu Biblia y ahí está, Isaías 9:6, el Mesías sería llamado Dios. Encontramos que Cristo no solamente usa el nombre de Jehová, usa el nombre de Dios, sino que Cristo en tercer lugar también se hace llamar el Alfa y el Omega, el primero y el último, títulos que solo le correspondían al Dios del Antiguo Testamento. Este título significa que Dios es eterno. Una vez un niño se acercó con una señora y le dijo: mamá, ¿quién creó a Dios? Me habló la señora como a las 4 de la tarde y me dijo: señora Alducin, ¿qué le contesto a mi hija? Y le dije: dígale a su hija lo siguiente, que la implicación del nombre de Dios significa lo que significa. Él es el que siempre ha existido. Entonces la señora le dijo a la niña: mira, Dios no puede haber sido creado por alguien porque no sería Dios. Si Dios hubiera sido creado, entonces no podría ser Dios. Sería alguien creado de alguien que fue creado de alguien. Pero Dios no tiene su causa ni su razón de existencia en nadie. Él no es un ser causal. Él no es un ser que deba su razón de existencia a nadie. Él es en sí mismo.
Él es el primero y Él es el último, Él es el eterno. El diablo fue criado, el arcángel Gabriel fue criado, el arcángel Miguel fue criado, los santos fueron criados, la madre de Cristo fue criada. Todos fuimos criados, menos Él, en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No son tres dioses, son un solo Dios en tres personas. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los tres con los atributos esenciales de la deidad. El Padre es criador, el Hijo es criador, el Espíritu Santo es criador. Dios es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. Los atributos de Dios y la deidad pertenecen a las tres personas. Ahora hay de moda que Cristo y el Espíritu Santo no son Dios, pero la Biblia nos explica bien claramente que el Espíritu Santo no es la fuerza de Dios ni el soplo de Dios. El Espíritu Santo es una personalidad como el Hijo y como el Padre. A ver, explíqueme esto, Señor. Te lo voy a explicar científicamente. El agua se compone de H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Sin embargo, la composición química del agua se manifiesta en tres fenómenos: en agua, en líquido y en gas. ¿Cuándo es agua es H2O? ¿Cuándo es líquido? ¿Y cuándo es hielo? Se fijan, el H2O, la composición o la esencia intrínseca química del agua se manifiesta en tres formas. Tú agarras un prisma y le diriges un rayo de luz y cuando sale el prisma encuentras rojo, azul, verde, amarillo. Son diferentes rayos, pero todos vienen de uno, de un rayo de luz blanca. Así es la Trinidad. Yo no encuentro el problema intelectual ni para que me salga humo para poder entenderlo. Hay implicaciones más profundas, pero se puede explicar tanto geográficamente como históricamente, como físicamente, como biológica y químicamente. Pero la gente es muy terca. La gente, el problema no es de que no pueda creer. La gente no quiere creer. Dice Isaías 41:4 hablando de Jehová: yo Jehová soy el primero y yo mismo soy el postrero. En el Nuevo Testamento encontramos a Cristo que dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En Isaías 48:12, Dios dice: yo mismo, yo soy el primero, yo también el último. Encontramos en el Nuevo Testamento a Cristo y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Encontramos a Cristo diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor. Cristo usa el cuarto título, Adonai, en el hebreo, llamándose a sí mismo en el griego, Kurios. En tercer lugar tenemos que también Cristo no solamente se atribuyó el título de Jehová, de Dios y de el Alfa y el Omega, sino que Cristo también se hace llamar, escuchen esto, el Salvador. ¿Y saben ustedes algo? El Dios del Antiguo Testamento declara en Isaías 43, versículo 11, lo siguiente: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Sin embargo, cuando la Virgen María, la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo, estaba embarazada, se acerca el ángel y le dice a María: escúchame bien, María, a ese niño que van a nacer, tú le vas a llamar Jesús. La palabra traducida, Yoshua, que se tradujo o se tradujo transliteralmente del Antiguo Testamento, Jehová es el Yoshua del Nuevo Testamento. Y la palabra Yoshua o Jehová significa el Salvador. Y el niño que nacía en Belén de Judea hace 2000 años, tomaba el nombre del Dios del Antiguo Testamento, el Salvador del mundo. Jehová se encarnaba, el Dios que hizo las galaxias y los millones de estrellas que existen, increíble, sobrepasa el entendimiento humano, se despoja de su deidad y baja a este planeta tan pequeño donde parecemos hormigas ante sus ojos y toma la forma de un siervo hecho igual que nosotros. Y estando en la forma de siervo, el Dios del universo se humilla a sí mismo y se va a la muerte, y es una muerte de cruz. Y con los brazos extendidos en la cruz del Calvario, sujetándose a su propia creación, Dios, el Dios del cielo y de la tierra, nos dice: este sacrificio es el único medio para que tú y yo podamos tener una relación.
También más adelante encontramos en Mateo, en Juan 1:29, que cuando Juan el Bautista ve a Cristo, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nadie dijo eso de Buda, ni de Mahoma, ni de Confucio, ni de Lao Tse, ni de nadie. He aquí, Él es el Salvador, el Mesías, el único que puede salvar en esta mañana tu alma del infierno. También encontramos en Hebreos 5:9 que la Biblia dice: Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Lucas 1:47, su madre María, en Lucas 1:47, dice estas palabras: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, la madre de Cristo, le llama a su hijo mi Salvador. Encontramos en cuarto lugar que Cristo no solamente se atribuye el título de Jehová, de Dios, de Alfa, el Salvador, sino que Cristo también, dice la Biblia, que fue el creador del universo. Ustedes leen Génesis 1:1 y la Biblia dice: en el principio Dios creó. El mundo no es un accidente, no venimos del chango, ni hay evolución, ni tampoco la teoría de Laplace, que fue una explosión, porque jamás el orden ha surgido espontáneamente. En fin, hay tantas teorías porque el hombre no conoce la Biblia, pero la Biblia dice que en el principio un ser inteligente, Elohim, hizo todo lo que existe. Escuchen esto, y si leemos nosotros Juan capítulo 1, encontramos de Cristo estas palabras: Cristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 16, escribe: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo también, dice la Biblia, que no solamente era el que siempre ha existido, no solamente era Dios, no solamente permitió ser llamado como Dios, sino que Cristo también es el creador de todo el universo. Señores científicos, ¿saben ustedes el origen del movimiento? ¿Cómo es posible que la Tierra mantenga su movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol sin que nadie la empuje? Contéstamelo, señor científico. Me puede decir alguien: señor Alducin, es que cuando un cuerpo o una masa sale fuera del espacio es atraída a la gravitación. Muy bien, señor científico, yo comprendo su premisa, pero explíqueme lo siguiente: la Tierra no solamente está disparada, sino que la Tierra da una vuelta elíptica alrededor del Sol. ¿Quién le hace que dé vuelta? Chita. En tercer lugar, Dios no solamente es Dios porque Dios está en todos lados, sino que Cristo también poseía la omnipresencia. Esto quiere decir que Dios puede estar en todos lados. Señores panteístas, escúchenme muy bien. Todos los que estudian filosofías orientales, gurús, meditación trascendental, yoga, mata yoga, hatha yoga, kiki yoga, chichi yoga, etcétera, 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 rosacruces, todos los que estudian cualquier filosofía oriental están identificados en dos cosas. Número uno, creen en la reencarnación. Creen que vamos a reencarnar en un sapo, en un renacuajo, en una persona, en un elefante. Todas las filosofías orientales creen en eso. Y en segundo lugar, ellas también creen que Dios está en todos lados. Se llama panteísmo. Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto. Escuchen esto. Aunque Dios está en todos lados, Él está separado de su creación. Su creación está aquí y Dios está aquí. Pero Dios controla el universo que Él creó, pero Él no es el micrófono. Dios es espíritu. Esto es materia molecular creada por Dios, pero Dios no está en el micrófono. Dios controla la materia y la cohesión molecular, pero Dios está separado de su creación. Esto es muy importante que lo entendamos. Fíjense ustedes en Mateo 18:20, que Cristo nos dice
que Él también es omnipresente. Cristo les dijo a los discípulos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Mateo 28:20, Cristo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita hay miles de lugares, en Cuba, en Checoslovaquia, en Rumanía, en Polonia, en los países comunistas, en Estados Unidos, que nos estamos reuniendo en diferentes actividades como la este día. Y Cristo dice que en cada lugar donde se reúnen su pueblo, ahí está Él en medio. La única forma para que Cristo pueda ser es que Él tiene que ser omnipresente, igual que el Padre. Cristo también es omnisciente. Esto significa que todo lo sabe. No hay nada desconocido para Dios. Dice el Salmo 139, Señor, has conocido mis pensamientos y mi boca cuando habla, tú ya sabes mis palabras. Cristo en Juan capítulo 2, dice la Biblia que Jesús mismo no se fiaba de ninguno porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. En Juan capítulo 16, los discípulos le preguntaron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. En Colosenses 2:3, el apóstol Pablo dice, en Cristo, no en el Veda, ni en la meditación, ni en los gurús, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando alguien me dice, mira Armando, Cristo estuvo en Cachemira, a Cristo lo enseñaron los Vedas allá en el monte Himalaya, los lamas, etcétera, etcétera. Escuchen esto, estudia la filosofía lama, las filosofías orientales, y todos concuerdan, repito, en la reencarnación, en que Dios está dentro de ti y en que Dios está en todos lados. El sistema de pensamiento cristiano es el único sistema de pensamiento filosófico que es diferente a todos los demás sistemas del mundo. Todas las religiones enseñan que todos van a Dios, ¿no es verdad? La gente dice, cualquiera que tenga una religión va a Dios. Cristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia dice, cualquier persona que no crea en el Hijo no honra al Padre, porque el que honra al Padre honra al Hijo que le envió. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En segundo lugar, todas las religiones y todas las sectas enseñan que el hombre entra al cielo por sus buenas obras. Pórtate bien, ve el domingo a misa, ve a la iglesia protestante o únete a Vida Nueva para México. Déjenme decirles algo, ni porque seas miembro de Vida Nueva para México, ni porque seas protestante ni católico te lleva al cielo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, aunque sea católico o protestante o mormón o la religión que tenga, la religión no salva. El que te salva es Él, el Salvador. Encontramos también que Dios es omnipotente. Don acaba de cantar El Shaddai. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra El Shaddai? Ustedes ahorita oyeron El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai significa en el hebreo el Todopoderoso, el Dios suficiente. Cristo tenía poder para perdonar pecados. Cristo tenía poder sobre el cielo y la tierra. El viento comienza a sacudir la barca de los discípulos y en eso el Señor dormía en la proa del barco. Y llegan los discípulos, Señor, Señor, mira nomás la temblorina aquí, está lloviendo y cayendo todo. Y se levanta Jesús, un hombre con un control absolutamente sobre las circunstancias. Y dice la Biblia, y reprendió al viento y reprendió al mar y se hizo grande bonanza. ¿Cuándo han visto ustedes al Maharashi hacer eso? ¿Cuándo hemos visto a un líder, a Mahoma, Buda, Confucio, al que sea, tener control sobre los fenómenos de la naturaleza? Cristo también tenía poder sobre la muerte. Maestro, Lázaro ha muerto. Y si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Cristo les dice, tengan fe en Dios, en donde le han puesto. Y encontramos en el Evangelio de San Juan que Cristo se acerca y le grita a la tumba, Lázaro, ven fuera. ¿Saben una cosa, damas y caballeros? Que si Cristo hubiera dicho, salgan fuera, todos los muertos hubieran resucitado. Pero Él usó un solo nombre
Y una sola persona fue la que resucitó, porque la Biblia dice, Dios conoce por su nombre a los que son suyos. Y de verdad les digo, dijo Cristo, cuando venga el día de la resurrección, cada uno de ustedes oirá, Armando, Juan, Tiburcio, Filomeno, salgan fuera. Y el que oiga su voz, saldrá resurrección de vida. Pero escúchame, si en esta vida tú no le has reconocido, ni tampoco reconoces su voz, ¿cómo es posible que a la hora de la muerte lo puedas reconocer? En esta vida, en este corto tiempo que tienes, Él te da la oportunidad de que tú investigues su vida y que le hinques tu rodilla y que le recibas como el Salvador de tu vida. Encontramos también que Dios es eterno y Cristo dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. En Juan 17 dice lo siguiente, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Juan el Bautista reconoció su eternidad y Juan el Bautista dijo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Damas y caballeros, en cuarto lugar, Cristo aceptó la adoración como Dios. ¿Sabían ustedes que una de las doctrinas principales de la Biblia es de que no hay muchos dioses? Una señora me dijo anoche que venimos aquí a México, quiero platicar con usted, señor Alducin, porque yo creo en Dios. Y le pregunté, ¿en cuál de todos? ¿Cómo que en cuál de todos? Pues en Dios, le dije, señora, los romanos tenían 8 millones de dioses. Los griegos tenían 5 millones de dioses. Cuando usted me dice que cree en Dios, le quiero contestar que el diablo también cree en Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje cristiano? El mensaje cristiano es el siguiente, no vas a creer en Dios, sino lo que Dios dijo. Los demonios le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y la gente cree en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Pero no basta creer en Dios, sino creer a Dios. Y él dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Pues a mí me echaron agüita cuando era niño, tomé la hostia el domingo, era bautista, era presbiteriano, fui evangélico, fui mormón, y les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Dice la Biblia en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vemos en el libro de los Hechos capítulo 10 que los apóstoles negaron ser adorados. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre también. Hechos 10, del 25 al 26. Toma nota, por favor. La Biblia dice que ningún ser humano se puede hincar delante de ningún otro hombre. Llámale como le quieras llamar ese hombre, porque el único que puede ser adorado y reverenciado, y ante el único que te puedes postrar y hincar, es ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre de Jesús de Nazaret. Encontramos también, no solamente ahí, sino que encontramos en Apocalipsis 22, que los ángeles niegan ser adorados. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El ángel me dijo, mira, Juan, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles también niegan la adoración. Encontramos en Juan 9:38 que Cristo sí lo aceptó. Y llega el ciego y le dice a Cristo, oye, ¿eres tú el que me sanó? Jesús le contesta, yo soy el que te sanó, el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. En Mateo 14 dice la Biblia, y cuando ellos, los apóstoles, subieron a la barca y se calmó el viento, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En último lugar, escuchen lo siguiente. En el capítulo 1 de Hebreos, versículo 6, Dios manda a los ángeles que adoren a su Hijo.
Y dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Tenemos pues en esta mañana que la Biblia, que está compuesta por 66 libros, escrita por más de 40 hombres en un período aproximado de 1500 años, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los 66 libros de la Biblia hablan de dos cosas importantes, de la obra y la persona de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero acabar esta conferencia respondiendo a ustedes la pregunta más importante de toda tu vida. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? ¿Por qué Dios tenía que bajar en la forma humana? La Biblia enseña que Cristo era humano y era divino. Y Cristo en la naturaleza humana lloró, tuvo sueño, comió, bebió, sintió, sus sentidos estaban en contacto con el mundo físico que le rodeaba, sus sentidos iban más allá de nosotros, pero al mismo tiempo que Cristo era humano, la Biblia dice que Cristo también era divino. Pero que sin embargo, mientras estuvo en esta humanidad, el Hijo tenía que estar siempre bajo la voluntad del Padre, porque Él se despojó y vino al mundo a convertirse en siervo del Padre para enseñarnos a nosotros que cualquier persona que quiera hacer su voluntad e independizarse del Padre se convierte en un anarquista espiritual y en ese momento atraes hacia tu vida la deidad. Y la persona que en esta mañana no tenga al Padre de Cristo como Dios, es Dios para sí misma. Tú me dices en esta mañana, mire Señor, yo no creo en Dios, entonces tú eres Dios. Somos criaturas, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Ese fue el sueño que enfermó a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a los Césares, a muchos presidentes del mundo. Se enferman y creen que son dioses. Y solo hay un Dios en el cielo, y Él es el único que debemos inclinar, y Él es el único que podemos nosotros respetar, venerar, adorar e inclinar nuestra rodilla. Y sin Él no somos nada, porque separados de Él nada somos. Cristo entonces dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La Biblia también enseña que Él escogió voluntariamente ir a la cruz. El otro día pasé por Sanborns y encontré un libro que decía, escrito por un gurú, es que Cristo se equivocó, porque si Cristo hubiera escogido a licenciados en administraciones de empresas, y a licenciados en Derecho, y a doctorados, y a reverendos ordenados, y a personas que estuvieron en Harvard, en Cambridge, en West Point, no hubiera fallado. El problema de Cristo, así decía ese libro que leí, es que escogió a hombres incultos, y por eso lo crucificaron. Yo le dije a mi esposa, le voy a mandar una carta al autor de este libro con Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Escuchen esto. Por esto, dijo Cristo, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Damas y caballeros, a Cristo no le quitaron la vida a los romanos. A Cristo no lo crucificaron los judíos. La causa por la cual ese hombre colgaba entre el cielo y la tierra, fuiste tú y fui yo. Fue el pecado de todos nosotros. Él es el que quita el pecado de todo el mundo. Tú has pecado y yo también he pecado. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y déjame decirte algo, lo creas o no lo creas, te rías o no te rías, te burles o no, Él lo dijo. El que muere en sus pecados, eternamente vivirá separado del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la Biblia le llama a este lugar específico en el espacio y en el tiempo, el infierno. Miles de ustedes dicen, el infierno está en esta vida. Eso dices tú, la Biblia dice, está establecido que tú mueras y después de esto el juicio. Pero si tú en esta mañana crees las palabras de Jesucristo
Y inclinas tu rodilla y dices, Señor, he andado en los gurús, he leído a Bertrand Russell, he leído a John Paul Sartre, he leído a Mahoma, y mi vida sigue careciendo de significado. Nadie me ofrece una seguridad. Yo sé que tú me dices que tú eres una verdad absoluta, y tú le hincas en esta mañana, dice Cristo, conocerás la verdad. Escúchame, y la verdad te hará libre. Pruébalo. Yo no te voy a convencer. Ni persuasión ni elocuencia tampoco pueden convencerte. Tú tienes que venir a probar el pastel. Tú tienes que en tu corazón sentirte vacío, sentirte insatisfecho, darte cuenta que eres una pobre criatura miserable, desnuda, desventurada, ciega, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de gurú en gurú, de mujer en mujer, de negocio en negocio, y cada vez estás más vacío. Ven a Cristo esta mañana cuando Él ha preparado tu vida. Entonces, la razón por la cual el Mesías tenía que hacerse hombre era porque Él era el único que podía pagar por el pecado. ¿Por qué no mandó un ángel Dios? ¿Por qué no colgó a San Justino Mártir y a Policarpo y dijo Dios, Policarpo te van a quemar vivo y en este sacrificio todo el mundo va a recibir el pecado? ¿Saben por qué? Porque Policarpo no era Dios. ¿Pero por qué tenía que ser Dios? Porque toda la raza humana, dice la Biblia, que está contaminada por lo que Shakespeare le llamó el defecto trágico. El marxismo le llama la lucha de clases. La psicología le llama el medio ambiente o el conductismo. La Biblia le llama pecado. Estamos infectados. Y haz de cuenta que alguien te disparó una flecha y tú traes la flecha envenenada y estás preguntando, ¿y de qué material está la flecha, doctor, antes que me la saque? A ver, dígame de qué es. Mire, señor, antes de que usted averigüe, déjame sacarle la flecha. Tú estás envenenado y después averigua, tú necesitas medicina, necesitas un salvador, y la Biblia dice que no hay ningún otro nombre, ni religión, ni ángel, ni principados, ni querubines, ni serafines, nadie en que pueda ser salvo más que en el nombre de Jesucristo. Y en esta mañana Él te ofrece el perdón. Él te ofrece una nueva vida. Él te ofrece que tú puedes conocer realmente que Él es Dios y Señor. Les pido a todos por unos momentos inclinar nuestras cabezas. En esta mañana, Señor, te damos tantas gracias porque cientos de personas que han venido a esta conferencia carecían de propósito y de significado antes de entrar. Vagaban de filosofía en filosofía. Creían que la verdad se podía encontrar en ellos mismos. Otros son escépticos, otros agnósticos, otros ateos y otros burladores. De todo hay en esta vida. Pero tu mensaje y tus palabras son fieles y verdaderas. Porque tu Hijo nos dice, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Vayan a todo el mundo y prediquen este mensaje. No venimos del chango, no somos animales. El universo tiene un propósito, hay una razón para nuestra existencia, y esta razón se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Dios hecho carne. En esta mañana tu vida puede ser cambiada, y no vienes en esta mañana a cambiar a otra religión. No vienes a unirte a otra iglesia tampoco. En esta mañana, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, vienes a una cruz. Vienes al monte Calvario, donde se hizo la paz entre Él y nosotros por medio de su sangre derramada por el pecado. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para que en esta mañana yo pueda conocer a Cristo como mi Salvador? ¿Cómo puedo yo convertirme y ser cristiano? La Biblia dice que hay 3 requisitos. El primero es, arrepiéntete. Arrepiéntete en esta mañana por primera vez sinceramente de tus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar de manera de pensar. Antes creías que Cristo era solamente un gran revolucionario, era un gran socialista, pero tienes que dejar de pensar de esa manera y en esta mañana tienes que creer que Él es Dios.
Él es el cielo y la tierra. Él es el único que puede transformar tu vida, tu matrimonio, tus hijos y nuestro propio país, México. Porque Él es el Salvador. En segundo lugar, tienes que creer que Él es el Cristo, que verdaderamente Él es el Salvador. Y cuando tú crees en esto, abandonas cualquier otro sistema de pensamiento. Porque Él dijo, yo soy la única verdad, la vida y el camino. Y en tercer lugar, tú tienes que abrirle tu corazón. Dile, Señor, en esta mañana, me arrepiento. Me he engreído a mí mismo, he sido un orgulloso intelectual, estoy envanecido en mis razonamientos. ¿Y cómo es posible que pueda pelear contra ti? Si tú eres el Cristo, el que murió en esa cruz por mí y pagó por mis pecados, mi vida te necesita. En esta mañana quiero llamarte mi Señor y mi Dios, y te entrego mi alma con todas las fuerzas de mi corazón y de mis pensamientos.